Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Raro yo subiendo un video un lunes, pero como saben, hoy no hay mercado en Estados Unidos, ni tampoco en Argentina, porque bueno, en ambos días no hay bolsa, es feriado. Y bueno, nada, lo traje hoy porque siempre lo traigo el último día antes de la apertura de mercado, así que bueno, ese día es hoy, lunes. Como siempre hacemos, vamos a hacer un breve resumen de qué es lo que pasó la semana anterior, día por día. Vamos a ir viendo los diferentes eventos, con el día más importante que fue el día miércoles, el día donde se definía cuánto se iba a subir la tasa de interés, que eso básicamente iba a definir un poco el rumbo de no solo la renta fija, sino que también el rumbo de la renta variable, dependiendo cuál era la expectativa de la misma, ¿no? La expectativa del mercado con respecto a la tasa de interés. Así que vamos a ir día por día, como siempre hacemos en todos los análisis semanales, viendo cómo fue la actuación del mercado y si fue una buena o una mala semana. Y como siempre, el análisis técnico al final. Como siempre, los primeros días, antes de una noticia tan importante como es a día de hoy el tema de la tasa de interés, suele haber bastante volatilidad y poco movimiento en los mercados, porque hay mucha indecisión. Lo más común es ver velas doji o velas martillo, bueno, ese tipo de velas que ustedes ya saben que son velas de indecisión, donde el mercado no sabe qué dirección tomar. Arrancamos el día lunes con una vela bajista bastante importante, no por el cuerpo de la vela, sino por el gap que la precedía, ¿no? La vamos a dejar acá en el gráfico. Y básicamente el lunes se empezaban a dar los rumores de una suba de tasa de interés por encima de la esperada. Sabemos que la tasa de interés esperada era de 0,75 aproximadamente, una suba de tasa de 0,50 era un escenario positivo, un escenario optimista, y por otro lado una suba del 1% ya era pánico total, y probablemente las bajas se hubieran acrecentado todavía mucho más si la suba de la tasa de interés era del 1%. Más allá de lo que acabamos de hablar, que simplemente fue un día, al igual que el martes, que ahora lo vamos a ver, un día de incertidumbre y de expectativa por qué es lo que iba a pasar el miércoles, el lunes oficialmente el mercado de Estados Unidos, estoy hablando del S&P 500, entró en mercado bajista. Como hablamos en videos anteriores, una baja de más del 20% en el índice de referencia, en el S&P 500, se cataloga ya como un mercado bajista, un bear market. Y ya oficialmente cerramos una semana, el índice cerró una semana por debajo de ese 20% de baja. Así que sí, oficialmente hay un mercado bajista en Estados Unidos, en el mercado de los Estados Unidos. Nada que no sepamos, es un detalle de color y probablemente esta caída se profundice aún más. Ya hablaremos del tema. El martes tampoco hubo mucha noticia, no hubo mucha información, básicamente porque todo se venía el miércoles y se incrementó un poco más la expectativa de esta suba de tasa del 0,75%, que íbamos a conocer su real valor el día miércoles. Y así es como llegamos al día miércoles. Como les acabo de mencionar, una suba de 0,5 era algo optimista, algo para festejar. Una suba de 0,75 era algo medio negativo, pero lo que se esperaba. Y una suba del 1% iba a ser probablemente pánico en los mercados. Así que finalmente hubo una suba de 0,75 puntos básicos, una suba que no se ve hace por lo menos 3 décadas, y la verdad es que es un valor que ya el mercado esperaba y por eso se vio un leve rebote en los mercados ese día. De hecho, subimos un posteo en Instagram, lo pueden pasar a ver, donde mencionábamos un poco esto y cómo cerraron los 3 índices más importantes al finalizar esa rueda. Lógicamente, el objetivo de la suba de tasa de interés es ralentizar la economía, hacer que el dinero no circule tan rápido y de esa forma poder bajar la inflación, o sea, sacar dinero de la economía para bajar la inflación. Lo que está buscando la Reserva Federal, junto, bueno, obviamente con Powell y demás, es de alguna forma frenar la inflación, ralentizando la economía, pero que esa ralentización de la economía no genere una recesión. Eso es lo que básicamente se está buscando y es lo que los economistas optimistas están diciendo que se puede llegar a venir. Un intento de sacar liquidez del mercado y de ralentizar la economía sin caer en una recesión. Que obviamente no es algo imposible, pero es algo que se está dificultando con el correr de las semanas. Básicamente estamos viendo los datos de inflación de corto plazo y lo que podemos ver es que todas estas medidas de suba de tasa de interés para sacar dinero del mercado no están funcionando del todo bien. Los números no están bajando y a lo largo de las décadas y a lo largo de las crisis lo que siempre se vio es que la Reserva Federal siempre se quedó corta con la suba de tasa de interés cuando tendría que haberlo hecho mucho antes. Pero bueno, estamos acá para ver qué es lo que puede pasar, así que vamos a seguir con los días. El día jueves se comió toda la suba que habíamos tenido el día miércoles luego del rebote técnico y del rebote por la expectativa que tenía el mercado frente a la tasa de interés. Powell, en la charla posterior a la afirmación del dato, o sea, la afirmación del 0,75%, aclaró que en el mes de julio va a haber nuevamente una suba de tasa de interés. Esto es algo que ya lo sabíamos y mencionó que la suba que tuvimos en el mes de junio, o sea, esta suba del 0,75%, era como algo muy aislado, una suba que él la llamó atípicamente alta. Esto obviamente generó cierta expectativa de mayores tasas de interés, lo acaba de decir, va a haber mayores subas de
tasa de interés en el mes de julio y volvemos a la misma. Veremos cuánto será esa suba el mes de julio. Y por último llegamos al día viernes, donde no había mucha volatilidad, no hubo mucha volatilidad, de hecho hubo una leve recuperación del mercado. Eso sí, es algo interesante para que lo vayamos a ver a los gráficos, sobre todo con un movimiento que tuvo el S&P 500 en gráfico semanal. Así que nada, esto es lo que pasó la semana pasada, estos son los datos más importantes que tuvimos y yo creo que lo más importante a resaltar es el tema de la tasa de interés. Y me gustaría que me dejen acá abajo en los comentarios si les parece que esta suba de tasa de interés va en relación al problema que está teniendo de Estados Unidos o si esta tasa de interés va a tener que seguir subiendo y subiendo a lo largo de los meses. Me gustaría leerlos en los comentarios. Recuerden que en Instagram van a tener un posteo, de hecho ya está publicado, con los eventos de la próxima semana. Tenemos los eventos más importantes el día jueves de esta próxima semana. No va a haber tanta volatilidad como la semana pasada, pero hay que tenerlo en cuenta. Como siempre, si les gustan este tipo de videos, no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejarme un me gusta, que me ayuda un montón y a ustedes no les cuesta nada. Sin más, vamos a las pantallas y vamos con el análisis técnico de esta semana, de las empresas que ustedes me dejaron a través de mi perfil de Instagram. Bien, acá estamos en la pantalla y como siempre hacemos, vamos a empezar por el S&P 500, el índice más importante del planeta. Como podemos ver, estamos en gráfico semanal, significa que cada velita que nosotros vemos representa una semana y como ya vimos hace rato, se perdió la tendencia alcista que veníamos trayendo, que bueno, básicamente está delimitada por mínimos y máximos sucesivos, y a partir de que el índice hace nuevo mínimo, esto ya lo hablamos hace bastante, el precio empieza a caer. Yo tracé una extensión de Fibonacci, ¿sí? Que es la que tenemos acá trazada desde el máximo histórico, haciendo este ABC a la baja. Fíjense como el 0,618 extensión ya fue quebrado a la baja, el 100% ya fue quebrado a la baja después de tanta lateralización, que es un poco lo que veíamos hace dos análisis atrás, y lo que estamos viendo es que se alcanzó el target del 1,272, del 1,27%, que coincide de una forma bastante, pero bastante, vamos a llamar cercana, con la media móvil exponencial de 200 periodos. En gráfico semanal, ¿no? Recuerden que obviamente, como son velas semanales, son velas distintas a la del gráfico diario. Y si nosotros sí nos vamos a un gráfico diario, vemos que la media de 200 ya fue quebrada hace bastante tiempo. De hecho está por acá arriba, fíjense, es la color celeste. En gráfico semanal estaríamos rebotando contra la media móvil exponencial de 200, que oficiaría, si nosotros nos vamos al pasado, porque esto también es importante, no todos los indicadores funcionan para los mismos activos de una forma idéntica, porque depende de un montón de cosas. Dentro de todas esas cosas, por ejemplo, del régimen de volatilidad de ese activo y de la volatilidad que tenga el activo en ese momento también. Pero está bueno que lo vayamos a ver para atrás y fíjense cómo muchas veces la media móvil de 200 en este caso, por ejemplo, en este no, que fue la caída de la pandemia, pero en este caso sí. Acá tenemos otro caso que también se dio y bueno, y si nos vamos más al pasado, se suele respetar bastante esa media móvil de 200, toda esta zona de acá también. Bueno, podemos irnos al pasado y ver cómo hay zonas que sí y zonas donde no tanto. Fíjense que de hecho la caída del 2008, que mucha gente compara lo que está pasando, salvando las distancias de lo que está pasando hoy, mucha gente lo compara con la caída del 2008 y fíjense cómo en el 2008 sí se quebró la media de 200 en un gráfico semanal después de haber hecho un doble piso, intentado salir al alza, fallando en esa salida al alza y quebrando a la baja, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta, me parece que en un gráfico semanal es algo bastante interesante de saber que estamos en zonas de soporte. Sí, que esas zonas de soporte se pueden quebrar, ¿no? Vimos a Bitcoin romper todos los soportes, porque el S&P 500 no podría romper los soportes que tiene, ¿no? Así que bueno, como les decía, me parece algo interesante de traer. Seguimos en tendencia bajista. Yo creo que por lo menos hasta el target del 1.618 el índice va a llegar, que coincide levemente con la zona del máximo anterior, que es el máximo que tuvimos previo a la caída de la pandemia. Así que yo más o menos espero al S&P 500 por esa zona y no digo que no pueda llegar a empezar a rebotar por acá, pero que estemos en zona de soporte, como siempre, no es parámetro de nada y hay que tener en cuenta cuáles son los patrones de retroceso o patrones de reversión, ¿no? Un patrón que me pueda dar el indicio de que esto puede tener un retroceso hacia la línea de tendencia para yo poder aprovechar este tramo. No hay indicios por ahora, lo que sí sabemos es que estamos en zonas de soporte. Veremos cómo impacta y cómo sigue en la próxima semana. Vamos con el Nasdaq. Por acá tenemos al Nasdaq también en gráfico semanal. Tracé la misma extensión, sí, que teníamos en el S&P 500 y fíjense cómo se quebró el 100%, pero todavía estamos bastante lejos del 1.27%. Lo mismo que hablábamos con el S&P. El Nasdaq esta semana quebró la media móvil exponencial de 200, que es la que tenemos en color celeste por acá. Pero fíjense como también en el pasado se respetó bastante. En este caso tenemos el retroceso de la pandemia. En este caso sí retrocedió hacia la media de 200. Y fíjense que después del 2008, que fue la caída que quebró la media de 200, siempre el índice se comportó sobre la media móvil de 200. Y cada retroceso que se hizo fue máximo hasta esa media móvil, ¿no? En este caso sería la primera vez, si no me equivoco. ¿Está bien lo cierto? Porque sí, acá se quiebra al alza. 2008-2009 se quiebra al alza.
empresa hace un throwback en el 2010 aproximadamente y nunca más, salvo en este punto de acá que ni siquiera llega a tocar. Si hacemos bastante zoom, vemos que no llega a tocar, por muy poco, pero no llega a tocar. Nunca más el Nasdaq había visitado la media móvil exponencial de 200 periodos. Y en el caso de, bueno, la semana que estamos viendo, o sea, la semana que transcurrió, ¿no? Vemos que no solo que tuvo contacto, sino que fue quebrado y con vela base cierre. O sea que la vela cerró. No es que fue una mecha o una mecha justamente de absorción, ni nada por el estilo. Hubo un quiebre en la media móvil de 200, algo que no pasaba desde el 2008-2009. A tenerlo en cuenta. También a tenerlo en cuenta, teniendo en cuenta que es el índice que frente a las cosas que están pasando a nivel macro, ¿no? No solo el tema de la guerra, no solo el tema de la pandemia, sino todo lo que conlleva la suba de tasa de interés y una política monetaria contractiva de baja emisión y retiro de dinero de la economía, ¿no? Todo lo que conlleva eso hace que empresas de crecimiento, empresas como las tecnológicas, sean las más afectadas, ¿no? En este contexto. Siempre hacemos la comparación con las empresas que ya están establecidas, empresas que ya tienen un mercado, que estas son las empresas más golpeadas en momentos de recesión y en momentos de crisis, cuando las otras justamente son las más beneficiadas, ¿no? Las que la gente sigue consumiendo, sigue comprando sus productos o servicios. Bueno, la misma comparación que hacemos siempre. La media móvil de 200 en la semana que pasó fue quebrada, el promedio de 200 periodos que determina la tendencia alcista y la tendencia bajista, y tiene toda la pinta de continuar la baja. Si esto es un cuchillo cayendo, yo lo que voy haciendo es con algunas empresas tecnológicas, de hecho vamos a ir a ver, creo que una o dos el día de hoy, que lo que hago es comprar a cuenta gota. O sea, voy comprando de a muy poquito puchito, de a muy pocos dólares, fracciones de las acciones, ni siquiera acciones enteras, para tener buenos precios de compra, precios baratos, teniendo en cuenta que probablemente mañana me levante y encuentre precios más baratos. Pero la verdad es que ni yo ni nadie sabemos cuál va a ser el mínimo, y no me quiero quedar afuera de la posterior suba. Así que a cuenta gotas voy tratando de sumar porcentajes de acciones de empresas que realmente valgan la pena. No voy a ir a comprar un garito en una montaña, sino que voy a comprar empresas que, por ejemplo Apple, que la vamos a ir a ver ahora, ponderen de forma importante en los índices de Estados Unidos. Vamos a ver al Dow Jones. Dow Jones en algo muy similar a lo que vimos en el S&P 500. Esto es como la contracara de lo que veníamos hablando en el Nasdaq. Sabemos que es un índice que promedia empresas más de, vamos a llamarlo de la industria, empresas más de mercado establecido, y no tiene tanta caída como el Nasdaq, por ejemplo. En este caso vemos algo muy parecido a lo que hablábamos en el S&P 500. Fíjense que viene frenando en la media móvil exponencial de 200 periodos, que a su vez también coincide, ¿sí? con... No, esto está mal trazado. Que a su vez coincide también con el target del 1,27% en los 29.487 puntos, ¿sí? Veremos si frena en esta zona de acá a partir de la media de 200. Es un índice que a lo largo de la historia, como también vimos en el Nasdaq y como también vimos en el S&P 500, se comportó muy bien con la media móvil exponencial de 200. Sí se vio bastante afectada en la pandemia, bastante más que el Nasdaq, porque recordemos que las empresas industriales que se dedican a, vamos a poner el ejemplo clásico, Coca-Cola, sí se vio más afectada en la pandemia, ¿no? Empresas como Amazon, Mercado Libre no tanto. Básicamente porque, bueno, en la pandemia, ¿qué pasó? Nos quedamos todos encerrados y usábamos más servicios a distancia, tecnología y demás. En cambio, empresas como Coca-Cola, donde uno de sus mejores o mayores mercados es los cruceros, por ejemplo, o restaurantes, o ventas más mayoristas, y sí se vieron más afectadas, y son las empresas que se vieron más afectadas durante la pandemia, ¿no? Por una cuestión de expectativa, ni más ni menos. Pero bueno, como vemos a lo largo de los años, salvo en el caso del 2008 y salvo en el caso de la pandemia, es un promedio móvil que siempre se respetó de una forma bastante interesante, y sería interesante también en este caso que se pueda respetar. No tiene mucha pinta, yo les voy a ser sincero y les voy a dar mi opinión, no por ser ni un oráculo ni tener la bola mágica, simplemente por mi experiencia en el mercado y por cómo veo las cosas. Saben que mi opinión del mercado bajista o mercado no alcista, vamos a llamarlo, ya viene desde inicios de 2022, desde que les subí el video allá en enero. Así que vamos a ver cuánto siguen bajando los índices de Estados Unidos. Hay una línea de soporte importante que tenemos por máximo anterior, si en esta zona de acá, que coincide más o menos con el área de precio que tenemos actualmente. De hecho, si trazo una línea un poco más prolija, ahí va, nos coincide más o menos con la zona en la que estamos actualmente. Algo muy similar que pasa con el S&P y que pasa con el Nasdaq. Así que esta semana me parece una semana más que clave de cara a el mes que viene, cuando vamos a conocer la nueva suba de tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Un dato clave. Pasemos rápidamente a las empresas, al dólar contado con liqui. Bueno, acá tenemos al dólar contado con liquidación. Ya saben cuál es mi opinión acerca de esto. Y bueno, de hecho el cuadrado este rojo, en realidad antes estaba acá. Este cuadrado rojo estaba acá, que fue en el momento donde los CDRs estaban más de moda y la gente operaba más Argentina. Por lo menos hablo de mis suscriptores. Yo sigo operando como siempre. El tema es que, bueno, ustedes lo que ven acá en YouTube
son medio los temas no que están de moda, sino lo que la gente me pide. Yo no voy a hablar de un tema que la gente no me pide. Que yo no hable más de sedarse en mi canal de forma explícita no quiere decir que no los opere, ¿no? Este cuadrado estaba acá y en este momento yo les hablaba de que esto claramente es una lateralización para subir. Tampoco es que no soy ningún genio. Todos somos argentinos y sabemos lo que pasa en nuestra economía. Y este cuadrado, cuando la gente dejó de invertir en instrumentos que tengan que ver con el dólar contado con liquidación, porque supuestamente el dólar iba a estar 3 años parado y el gobierno no sé qué. Bueno, yo agarré este cuadrado así como estaba y lo puse acá. Y les dije, este cuadrado que, bueno, no, acá no estaba exactamente, pero bueno, estaba por acá, una cosa así. Este cuadrado que formaba la lateralización para que siga subiendo, lo agarré de acá y lo puse acá, para que se den cuenta que es lo mismo de siempre. Cuando estamos con dólares en máximos, acá somos la próxima Venezuela y acá somos la nueva potencia mundial. Es lo mismo que pasa con las criptomonedas. Cuando estamos en 70.000, la sensación de todo el mundo, mismo mía, esto es to the moon, es la nueva tecnología y es el futuro. Y cuando baja, la gente que no confía tanto o que no cree en la tecnología, esto se va a hacer, esto no servía. Bueno, es el mismo sentimiento de siempre y ahora lo traemos al dólar contra el peso, ¿no? Nada, esto sigue con tendencia alcista y tiene pinta de seguir subiendo. De hecho, la semana pasada cerró una vela cuerpo completo con gap incluido, así que tiene pinta de seguir esto. Bien, acá tenemos a la primera empresa del día de hoy. Voy a tratar de ser breve, no me quiero extender mucho en el análisis de hoy. Como podemos ver, tengo marcado en el volume profile, que es el volumen lateral que tenemos acá en la cámara, este que está acá de costado, no lo estoy tapando por lo que veo. Tenemos el POC, que es la zona de mayor negociación. No sé qué pasó con mi herramienta de dibujo. Tenemos el POC en esta zona, que recordemos que el POC o esa línea roja básicamente nos muestra cuál es la zona donde hay mayor negociación, ¿sí? Explico rápidamente para los que no saben. Tenemos el volumen vertical, que es el que está abajo, que este volumen vertical lo que nos marca básicamente es el volumen, la cantidad de transacciones, el dinero que se movió en determinado periodo, ¿sí? Por eso está en el eje del tiempo, ¿sí? En el eje de los periodos. Por ejemplo, tal día de septiembre se negoció tanto. Tal día de septiembre se negoció tanto. Tal día de noviembre se negoció tanto. Y cada barrita que nosotros vemos acá son picos de negociación, ¿sí? Por ejemplo, este día que tenemos por acá se negoció mucho más que un día de los que tenemos por acá. Por eso está en el eje horizontal, porque es en base a la fecha que nosotros estamos analizando. Y en el eje vertical, que es la zona de precios, básicamente es el volumen por el nivel del precio en el que se encuentra. Básicamente, no importa la fecha, pero en la zona de los 100... Me estoy parando sobre la línea roja. En la zona de los $123, 123,25, es la zona donde mayor negociación hubo de Apple. No importa en qué momento. Puede ser en mayo, en octubre o en 1933, si es que Apple existía, que no pasó, y se negociaba a este precio. No importa cuál sea el momento, sino en ese precio cuánta negociación hubo. Eso es lo que nos muestra el volumen vertical que se encuentra sobre el eje vertical, que básicamente es la zona de la evaluación de la acción, ¿no? Del precio del activo. En este caso podemos ver que eso lo tenemos en los $123,50 y es donde personalmente yo, Agustín, bajo mi punto de vista, es donde Apple seguramente vaya a frenar, ¿sí? Yo pensé que Apple iba a frenar antes, no les voy a mentir. De hecho, compré mi primer puchito de Apple después de haber vendido hace rato. Ya hace rato que no tengo Apple y ya me estaba doliendo. Compré mi primer puchito de Apple acá, ni bien reconocí esta zona como soporte. ¿Por qué? Porque teníamos resistencia, 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 soporte. Dije, bueno, probablemente tengamos reacción. La tuvimos, llegó a la media de 20 y volvió a caer. ¿Vendí? No. Estoy comprando esta empresa pensando en el largo plazo, al igual que compré algunas empresas, las pocas que pude, cuando estuvo la caída de la pandemia. En lo personal, creo, y bajo mi punto de vista, que vamos a ir hacia la zona del POC, hacia donde hubo mayor negociación. Todos los promedios están por encima del papel y como podemos ver en los osciladores, estamos empezando a tener, porque no es confirmado, una suerte de divergencia bajista. Fíjense cómo el momentum va decreciendo y el precio sí hace nuevo mínimo. Así que esto es algo que hay que tener bastante en cuenta. Sin embargo, el DI negativo sigue por encima del DI positivo y la media móvil exponencial de 20 está por encima del precio. Así que la tendencia, por lo menos de corto plazo, sigue siendo bajista. Pero atentos a esa divergencia que puede darnos muy buenas oportunidades. Como les digo, en lo personal, mi próxima compra está por la zona del POC, de la zona del Point of Control. Segunda empresa del día de hoy, una de las pocas, si no es la única empresa donde realmente estoy posicionado y armando una posición desde el año pasado. Esta es una empresa que la estoy comprando para el largo plazo, ya hace tiempo que la tengo y obviamente que la tengo en pérdida antes de que me lo digan, y aparte no hace falta que se los diga yo, ¿no? Lo pueden ver en el gráfico, o sea, ¿quién no está en pérdida en baba salvo los que compraron acá?
que deben ser los menos. Hablo de la gente minorista, ¿no? Del público minorista. Me pareció interesante porque esta empresa no me la venían pidiendo mucho en Instagram. De hecho, no me la venían pidiendo. Y hace algunos análisis semanales me la empezaron a pedir. Yo me imaginé que eso iba a suceder, básicamente porque Alibaba, por lo menos de corto plazo, dejó de caer. Fíjense cómo ya Alibaba no hace nuevo mínimo. Fíjense que este fue el último mínimo que hizo. A partir de acá hace mínimo más alto, hace nuevo mínimo acá en esta zona, pero no es más bajo que el anterior, que el mínimo, no histórico, pero el mínimo de la tendencia bajista que veníamos llevando. Y a partir de acá empezó un sendero alcista que rompe máximo anterior, pero ahora nos estaríamos peleando con esta zona de máximos. En caso de que se pueda romper oficialmente, o por lo menos de una forma más probable, Alibaba puede llegar a tener un cambio de tendencia, y estamos hablando de un cambio de tendencia de largo plazo. Vamos a ver un gráfico semanal de Alibaba. Vemos que la tendencia bajista viene desde, vamos a ver por acá, octubre de 2020. O sea, en octubre de este año se van a cumplir 2 años de baja para esta empresa. Me parece que en el contexto actual, me parece que ya 2 años de baja, y estamos hablando de una baja ni más ni menos que de un 67% a valores de hoy y de un 76,8% a valores del mínimo histórico. Después dicen que las criptomonedas son volátiles. Me parece que estamos en zonas interesantes, ¿sí? En lo personal, yo todavía no volví a sumar más acciones de Alibaba porque estoy bastante comprado y lo saben, pero estoy esperando a que me haga 2 velas con base cierre por encima de la media de 20. Fíjense cómo en todo el trayecto de baja nunca pudo cerrar por encima de la media móvil de 20, siempre la reconoció como resistencia, y tranquilamente esta vez podría hacerlo de nuevo. O sea, puede hacer que a partir de ahora haga así y siga bajando. Así que hasta que no haya un real quiebre de la media móvil de 20, voy a pasar de seguir sumando posiciones en Alibaba. Obviamente, si hace nuevo mínimo, voy a ir buscando más zonas de soporte para ir comprando, pero me parece que a largo plazo es una inversión bastante interesante. Hablo, como siempre les digo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia pasada. Por favor, no me tomen como palabra, última palabra, sino que bueno, cada uno estaría bueno que pueda hacer su análisis y en base a lo que ve acá pueda aprender y llevarse cosas para el análisis propio. Pero no me tomen a mí como ejemplo de nada, porque soy un inversor más como ustedes. La única diferencia es que tengo un canal de YouTube, eso no me da el aval de nada, así que tengan cuidado y hagan su propio análisis. Y por último acá tenemos a JP Morgan. No me voy a poner a hablar de cuestiones más de fundamentos, porque sí nos podríamos poner a hablar de cómo impacta este tipo de empresas el tema de la tasa de interés y demás, pero acá estamos para hacer análisis técnico y voy a dar mi opinión en base al gráfico, ¿sí? En este caso les quería traer, me pidieron bastante esta empresa y me pareció interesante porque traíamos a Apple. Me parece que bueno, es la empresa de alguna forma que dirige al resto de las empresas del planeta, o por lo menos a las tech, que son las más importantes. La segunda era Alibaba, una empresa de nada que ver, o sea, sigue siendo una tecnológica, pero estamos hablando de China y tiene fundamentos distintos, porque bueno, tiene caídas por otros temas que tienen que ver más con la transparencia de la empresa en sí, cotizando en Estados Unidos. Y por otro lado, JP Morgan, que es una empresa financiera. Me pareció que abarcamos diferentes sectores y es algo interesante. Desde ya voy a ir directo al grano. Me parece que JP Morgan va a venir a cerrar el gap que tiene en el área de los 104,21. Eso sería una baja aproximada del 9% más, 7, 8, 9% más aproximadamente. Y también coincide levemente con el POC, el punto de control, por lo menos del periodo que nosotros estamos analizando. Si nosotros achicamos un poco, fíjense que el POC no se mueve. Así que lo más... mira, se movió de hecho. Se puso en el mínimo de la vela donde abre, de donde después inicia el gap, ¿no? Así que me parece que vamos a ver a un JP Morgan yendo a cerrar este gap. Sí, por una cuestión técnica. Fíjense que no hay ninguna divergencia por el lado de los osciladores, o sea, no hay motivos, por lo menos por ahora, de que esta tendencia se revierta. Tenemos un DI negativo por encima del DI positivo, así que bueno, me parece que hay bastantes motivos como para que esta empresa vaya a cerrar el gap. En lo personal, no estoy comprando empresas del sector financiero, me parece que aún pueden caer más. Las empresas que vimos más caer son las tech y por eso son las que de a poquito voy comprando, pero empresas del sector financiero, por lo menos yo me mantengo al margen por ahora. Vemos que en el caso de JP Morgan tenemos una línea de tendencia que está marcada por los mínimos, una línea de tendencia a confirmar que nos daría un JP Morgan que podría bajar hasta los 96, 95 dólares. Recuerden que esta es una línea de tendencia potencial, no es una tendencia confirmada, solamente tiene 2 puntos, así que es una cuestión más anecdótica que otra cosa. Pero bajo mi punto de vista creo que podemos ir hacia la zona del gap para poder cerrar este gap y a partir de acá quizás sí empezar una tendencia alcista. De hecho, si trazamos un retroceso de Fibonacci, lo digo de memoria, pero probablemente el cierre del gap me coincida exactamente con una zona
zona de retroceso del 78%. No exactamente, pero estamos ahí. Actualmente estamos en la zona del 0,618, que es donde estamos por lo menos aguantando esta zona, pero hay altas probabilidades y yo creo que vamos a venir hacia la zona del 78, que coincide justamente con el cierre del gap. Me parece que esa sería una zona bastante interesante para volver a mirar JP Morgan con otros ojos, ¿no? Desde el gráfico diario, bueno, no hay mucho más que decir que no hayamos visto en el semanal. Todos los promedios por encima del precio. No hay una divergencia de fin de movimiento. De hecho, sí había una pequeña por acá que fue ejecutada. De hecho, tuvimos esta suba y después nuevamente continuó la baja. Así que me parece que por el lado del gráfico diario y hasta podríamos trazar, una tendencia bajista que marca máximos. Cuidado con esto, ¿eh? Hizo nuevo mínimo. Bueno, no lo tomaría como throwback. Pero bueno, nada. Me pareció interesante. Me parece que, bueno, este tipo de empresas, por lo menos yo, me mantengo al margen. Hasta acá el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un me gusta, activar la campanita y suscribirse, que me ayudan un montón de verdad. Y nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau, chau.